Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos asegura que dio tiempo a Maduro para cambiar de posición antes de reconocer a Edmundo como el presidente. No olviden dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de lo que comenten. Washington afirmó que el reconocimiento del opositor no tiene nada que ver con el final del gobierno de Joe Biden. Estados Unidos afirmó este miércoles que el reconocimiento del opositor Edmundo como presidente electo de Venezuela no tiene que ver con el final del gobierno de Joe Biden, sino que dieron un tiempo a Nicolás Maduro para ver si cambiaba de posición. La autoridad electoral venezolana proclamó a Maduro para un tercer mandato de 6 años tras las elecciones presidenciales. Pocos días después de los comicios, la administración de Joe Biden declaró que la oposición había conseguido el mayor número de votos, pero el martes fue más lejos y el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, llamó por primera vez presidente electo a González Urrutia. No tiene nada que ver con que estemos al final de la administración, así afirmó el portavoz del departamento. Tiene que ver con que estábamos dejando pasar un tiempo para ver si la presión internacional que otros países y Estados Unidos estaban ejerciendo sobre Maduro conducía a un cambio de posición de su parte. No ha sido así, vamos a llamar a los hechos como los vemos. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. En los partidos políticos que dieron vida más adelante o más tarde o hace algunos años atrás al partido del régimen en este momento, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Todas estas personas han pasado por los partidos anteriores, el Movimiento Quinta República, las alianzas del régimen de gobierno cuando estaba en vida Hugo Chávez y más recientemente ahora en poder de Nicolás Maduro. Para analizar este tema quiero darle la bienvenida en nuestros estudios de Washington, D.C. a Antonio de la Cruz. Es el presidente de Inter-American Trends, además es analista político. Antonio, qué gusto saludarlo. Buena tarde, bienvenido como siempre. Antonio. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Un placer siempre estar contigo y la audiencia. Bien. Yo estuve leyendo el análisis que usted hacía a través de su cuenta en la red social X sobre este reconocimiento que hace la administración de Joe Biden, administración que le quedan poco menos o poco más de 2 meses para abandonar el poder y entregárselo a Donald Trump, un viejo enemigo, si se quiere así, bueno, así lo considera el régimen de Nicolás Maduro de la Revolución Bolivariana. Y en uno de los apartes decía, la administración del presidente Biden reconoció a González como presidente electo, pero no como presidente legítimo. ¿Cuál es la diferencia, Antonio? Ok, cuando lo reconoce como presidente electo es porque reconoce que ganó las elecciones. Es el candidato que obtuvo la mayoría de los votos, como todos lo hemos visto a través de los informes del Centro Carter y lo mismo que fue publicado por la plataforma 20 Venezuela. Entonces, en ese sentido, dice, fue él que ganó la elección, pero no lo reconoce todavía como el presidente porque no ha sido juramentado por el Consejo Nacional Electoral como ganador de la elección en términos públicos, que son los organismos que para la Constitución venezolana determinan quién es el presidente legítimo o, en su efecto, si llegamos al 10 de enero, sea juramentado por la Asamblea Nacional de Venezuela. O sea, ellos hacen un distingo porque recordemos que en el caso del 2019, ¿verdad? Había la Asamblea Nacional del 2015 asumió por un vacío de poder el presidente de la Asamblea el puesto de presidente interino y por lo tanto tenía en ese momento como un presidente reconocido legítimamente. Aquí hoy el mundo es el presidente electo, goza de legitimidad de origen por los votos que obtuvo, pero todavía hay unas fases que hay que cubrir para terminar de consolidar la presidencia de él como presidente legítimo. Ahora, Antonio, para mí sigue siendo algo parecido a lo que pasó o a lo que dijo Estados Unidos y su gobierno el día después de la elección. Desde el primer momento, Estados Unidos dijo,
con la información que manejamos o a partir de la información que manejamos, hablaban ellos de información que ellos obtuvieron por sus propios medios sobre la elección de Venezuela, sabemos que el vencedor fue Edmundo González Urrutia. ¿En qué cambia ahora que le digan presidente electo? Siempre han sabido y han reconocido que ganó las elecciones. Eso no cambió, Antonio. En diplomacia los términos son importantes, los términos son formas, las formas son, contenido. Y en este caso, al no haberlo expresado públicamente, que era el presidente electo, no gozaba de esa condición. Entonces, al darle ya la categoría de presidente electo, lo consolida para esa parte donde no hay duda ya para la administración de los Estados Unidos. Maduro no tiene ninguna opción en términos de poder ser, que haya una área gris, una laguna ahí. Es el presidente electo de la elección del 28 de julio para Estados Unidos, es Edmundo González Urrutia, y eso es importantísimo. Hoy tenemos esa misma consideración por parte de la presidenta Meloni de Italia. Ella dice: el presidente electo es Edmundo González Urrutia. Entonces empezamos a ver cómo estos países, en términos de que Maduro, ante la cercanía del 10 de enero, asuma y consolide el golpe de Estado a la soberanía popular, en términos de juramentarse frente a su Asamblea Nacional, va a tener consecuencias. Por eso es muy importante en este momento que empiecen los países a reconocerlo como el presidente electo. Eso le genera internamente a la coalición que hoy apoya a Maduro, por ejemplo, el sector militar, el sector de los que hoy están en las jerarquías del gobierno, los grupos económicos que lo apoyan, ¿verdad? Como Fedecámaras, un grupo de Fedecámaras, las mismas transnacionales del petróleo, que hoy están extrayendo y exportando el crudo de Venezuela. El entender que Maduro no va a ser un presidente reconocido porque goza de legitimidad. Esto realmente le pone presión interna a Maduro en búsqueda de esa consolidación que él cree que puede pasar la hoja y que la gente se olvide del 28 de julio. Antonio, Estados Unidos, como primera potencia del mundo, como país que ha seguido de cerca, por supuesto, el tema de la crisis venezolana, con todas sus aristas, está hablando en este momento con actores importantes de cara al fraude electoral en Venezuela. Hablo de Colombia, Brasil, México. ¿Está Estados Unidos hablando el tema en este momento? En este momento, el tema de Venezuela con los aliados de Maduro, Brasil y Colombia, que fue una búsqueda de la administración Biden para conseguir la solución política a la crisis que atraviesa Venezuela, no está coordinando acciones con ellos directamente. En este momento, a pesar de que hubo una reunión del secretario Blinken en Brasil, en el ambiente del G20 con 10 de los países de la región y Europa, o sea, donde él planteó concretamente en ese momento, el secretario Anthony Blinken planteó que ellos reconocerían a Edmundo González como el presidente electo. Ahí fue donde él lo anunció inicialmente. Y eso lo que le da es que Colombia y Brasil entienden la posición de los Estados Unidos, y si hemos visto más bien, tanto Lula da Silva como Petro hoy están diciendo esta es una situación que tienen que resolver los venezolanos, porque en el esquema, y si nos vamos más hacia la declaración de Petro, donde dice que fue un error el que haya sucedido la elección, porque había unas sanciones impuestas.
Entonces, ¿qué es lo que están dejando como salida, si lo queremos ver desde un punto de vista de que se dé una solución política a la crisis? Que se dé un gobierno con Edmundo González Urruta, quien ganó la elección, con una transición de un año. Esto es una posible solución. Y al cabo de ese año, unas elecciones generales para poder competir todos los factores, donde no, por supuesto, no habrían sanciones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.